Siempre en el mes de marzo, como iglesia, enfocamos bastante el tema en lo que es misiones. Hay ciertas palabras que a veces las decimos, las repetimos, creemos que las entendemos, y algunas palabras a veces le cambiamos el sentido solo por tradición. No es que lo hacemos nosotros, sino que la tradición se los cambia. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes qué es un apóstol y me van a hablar o de los 12 apóstoles o de algún apóstol nuevo que anda por ahí levantándose. Bueno, la palabra apóstol significa enviado, mensajero, nada más que eso. Ahora, es cierto que el Señor eligió a 12 para una tarea especial, pero vamos a lo que es la palabra. La palabra tiene que ver con el enviado. En ese sentido, somos todos enviados. La palabra misionero tiene que ver con aquel que se le asigna una tarea, una misión, un objetivo para alcanzar. Entonces, en ese sentido, somos todos misioneros. Cuando hablamos de el mes misionero, a veces tenemos la idea, y no está mal, de pensar en aquellos que fueron enviados a una tarea especial. Matías mencionaba en la introducción acerca de misioneros que nos van a visitar de distintos lugares, gente que fue enviada desde nuestra iglesia o de la comunión de las iglesias a ir a empezar iglesias en otro lugar. Bueno, esos son los misioneros. Y no todos funcionan igual y de la misma manera. Cuando pensamos en misionero, el otro día alguien me preguntaba, o sea, me atraparon. ¿Vieron esas personas que te tiran un par de ideas y cuando vos contestás, ahora te engancharon de eso? Bueno, un misionero que está fundando una iglesia en Salta me dice, tendrías que conocer a Javier Denis que está en Posadas. Entonces le hablé de toda la relación que tenemos con Javier Denis y con Otto y lo que hay allá. Y entonces me dice, ay, ¿para acá, para Salta no van a venir? O sea que, ahora, nosotros entendemos que, y lo que él estaba queriendo es que mandemos a alguien. Nosotros lo que entendemos es que el llamado tiene que ser de Dios para una persona y después la iglesia confirma y una vez que confirma, acompaña. Claro que vamos a hablar de las necesidades y de las oportunidades, pero no vamos a agarrar a nadie de acá de la iglesia y le vamos a decir, vos tenés que ir a tal lugar. No lo vamos a hacer. Sí vamos a hablar de la necesidad de ese lugar, de la oportunidad, y de ahí es entre vos y Dios y la iglesia que te va a apoyar y confirmar y te va a acompañar. Bueno, eso queremos hacer este mes misionero. Decirte que te tenés que ir de la iglesia. En el buen sentido. Te tenés que ir de la iglesia, tenés que extenderte. No reclute gente para Francia usted. Ahí está, dice, venite a Francia conmigo, le dice. No. Ahora, nosotros te vamos a decir, te tenés que ir. Cristian en la introducción recién hizo una mención, el nombre de la iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Iglesia Bíblica Misionera. Iglesia, somos el cuerpo de Cristo que se reúne por el mandato del Señor, basado en la Biblia, la palabra de Dios, y misionero porque queremos que todos tengamos en nuestra mente, en nuestro concepto, que tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que extendernos. Ahora, nosotros tenemos que pensar que la razón de las misiones es Dios. A veces tenemos en mente, y no quiero retrucarlo, no quiero decir que está mal,
pero a veces tenemos en mente que la razón de las misiones es porque allá hay perdidos y tienen que escuchar el Evangelio. No, eso es lo que vamos a ir a hacer, pero lo que me mueve es Dios. El último versículo que iba a compartir ahora, lo compartió Carlos hoy en la cena, ahí en Apocalipsis 5:9, lo vamos a volver a leer. Cuando hay personas de toda tribu, pueblo y nación cantando un nuevo cántico. Ese es el fin de las misiones. Que haya personas de todo pueblo, tribu y nación adorando a Dios, levantando en alto el nombre de Dios. Y la razón de la misión es que la gloria de Dios sea conocida un poco más allá. En el otro barrio o del otro lado del mundo. Yo les compartía el otro día cómo a veces cosas difíciles para nosotros, Dios las usa para bien. Hubo un terremoto grande hace un par de semanas y ya ha tenido más de 1000 réplicas. Algunas réplicas son casi tan grandes como los terremotos. El terremoto fue de 7 puntos y algo de no sé cuál de las escalas. Y hubo réplicas de 6.1, así que casi tan grande, y que como ya encontró los edificios medio enclenques, los terminó de tirar. Afectó 2 países, Turquía y Siria. Turquía tiene una relación con el mundo europeo y americano, entonces tiene asistencia. Siria está en guerra con todos. Entonces, en esa guerra interna entre ellos y guerra hacia afuera también, no está recibiendo ayuda. Nuestro amigo Miguel, que está en Palestina, dice, nosotros podemos llegar y podemos ayudar. Entonces, desde nuestra iglesia y algunos otros más, estamos ayudando a Miguel para que Miguel llegue. ¿Y cuál es la intención de Miguel? Llegar con comida y claro, vamos a ayudar con comida. Pero el objetivo final es compartir el Evangelio. Usar esto como una puerta abierta para hablar de Cristo. Y que la gloria de Dios sea manifestada en ese lugar. Ese es nuestro fin. Ahora, dicho esto, de que el fin es la gloria de Dios, quiero llevarlos a un par de pasajes. El primero en Génesis, capítulo 3. Capítulo 1 y 2, vemos la creación y en el capítulo 3 vemos la caída del hombre. Y después que Dios creó, le dio tarea, le dio funciones al hombre, y el hombre decidió darle la espalda a Dios, escuchar al enemigo de Dios, a Satanás, la serpiente antigua. Y habiendo escuchado a Satanás, sucedió lo que Dios le había dicho que iba a suceder. ¿Qué le había dicho Dios a el hombre que iba a suceder? Y era, si comes, vas a morir. Si pecas, vas a morir. Por tu pecado vas a estar separado de mí. Y eso es lo que sucedió. El hombre no muere inmediatamente, físicamente, pero sí queda separado de Dios. Queda separado de Dios. Y Dios viene al encuentro del hombre, el hombre se esconde, eso es lo que hace el pecado, me hace esconderme de Dios, me hace dar vergüenza. A veces nos escondemos literalmente, nos metemos debajo de la cama, a veces nos escondemos en una depresión, no queremos ver a nadie, otras veces nos escondemos en el orgullo, yo me las arreglo con el pecado. Hay distintas formas de esconderse de Dios.
la autosuficiencia. Y así se escondieron Adán y Eva. Fíjense que dice que se sintieron desnudos y se armaron vestidos con hojas. Yo me arreglo, yo me puedo arreglar solo. Dios los confronta, se dan cuenta de su condición, de separados y perdidos, y ahí Dios tendría que haber dicho, listo, hasta acá llegué. Pero luego que da la sentencia, le va a decir, fíjense, le da la sentencia a la serpiente en el versículo 14, 3:14 de Génesis. En el versículo 15 le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a través de la Escritura podemos ver y entender que esto es un primer anuncio, una primer profecía del plan de redención por parte de Dios. Hay una promesa de un redentor. Hay una promesa de un redentor. Qué hermoso es pensar que, aunque el hombre le dio la espalda a Dios, Dios decidió enviar un Salvador. ¿Cuántos años pasaron? Miles. Pero Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Hubo una promesa de un redentor y Dios la cumplió. Cuando yo voy al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan va a decirnos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pasaje muy conocido de Filipenses capítulo 2 nos va a hablar de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esto es lo que nos está presentando Juan acá. El descendiente de la mujer. El descendiente de la mujer. Dos libros, Mateo y Lucas, nos cuentan la genealogía de Jesús. Nos muestran la ascendencia de Jesús, de dónde vino. Uno, que lo presenta a Cristo como rey, nos lleva hasta Abraham. El otro, que lo presenta a Cristo como hombre descendiente de la mujer, lo lleva a Jesús generación por generación y mostrarnos que es descendiente de Adán y Eva. Y es este concepto, la promesa de un redentor, de la simiente, de la descendencia de la mujer, iba a venir un Salvador. Y aquella caída que alejó a la humanidad de Dios, le dio esperanza, le dio esperanza. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, hubo muchos momentos en que desde el ojo humano parecía que la llamita de la esperanza se iba apagando y desaparecía. No mucho más adelante en el libro de Génesis, aunque sí un par de miles de años en la historia, sucedió algo con la humanidad. Y Dios dijo, están tan corrompidos todos que acá terminan. Y parecía que se terminaba todo. ¿Quién sobrevivió? Noé, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas.
parecía que se apagaba, pero siguió. ¿Sabés? Aunque la humanidad nunca más fue, por decirlo así, aniquilada como en esa ocasión, volvió a haber momentos en que parecía que se iba apagando esa esperanza. Pero esa promesa de un Salvador se da como un siguiente paso en Génesis capítulo 12, con Dios hablando con Abraham para llegar a las naciones. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez, la humanidad había dado la espalda a Dios, se habían alejado de Dios, pero de nuevo, una familia surge. Y me gusta una expresión que usa Esteban en Hechos capítulo 7, cuando da su discurso a los líderes religiosos de Israel y les va contando la historia, y él va a decir: el Dios de la gloria se apareció a Abraham cuando aún estaba en Harán. El Dios de la gloria. Y volvemos al mismo concepto, el concepto de la gloria de Dios. Dios queriendo manifestar su gloria, y dijo: yo me quiero hacer conocer, que el mundo me conozca. Y aunque el mundo me va dejando de lado, me va despreciando, yo voy a seguir mostrándome. Y acá se aparece a Abraham, y les leo nada más dos hojitas más adelante, en el capítulo 18, hay una expresión quizás parecida. 18. Vamos a leer desde el 17. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le voy a ocultar a mi siervo Abraham lo que yo voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Abraham no tenía hijos y ya tenía 100 años. Habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Repite este concepto. La gloria de Dios ahora es, a través de Abraham, darse a conocer a todo el mundo. Y fíjense ahí, volvemos al capítulo 12, la expresión te bendeciré es la expresión te voy a hacer padre de naciones. Ese es el concepto. Te voy a bendecir, te voy a poner una posición de padre de naciones, y entonces serás bendición. Tu vida va a bendecir a las personas donde vayas, por donde vos estés. Esto quería manifestar Dios a través de Abraham. Y Abraham tuvo esta posibilidad, lo hizo, y en alguna vez que le erró, Abraham era amigo de Dios, pero no era perfecto. Mintió. Y lo interesante es que la Escritura registra los pecados para mostrarnos que nosotros luchamos con el pecado. Abraham mintió, pero Dios lo perdonó, lo restauró y arrancó otra vez. Pero Dios lo quería hacer de bendición a las vidas por donde él iba.
Y cuando después dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, esto ya está enfocado y dirigido hacia la promesa del Redentor. La promesa del Redentor. Cuando vemos la genealogía de Jesús y su historia hacia atrás, Abraham estuvo en sus antepasados. Entonces, tu vida y mi vida son bendecidas a través de la obra de Cristo, y Dios usó a Abraham. Dios usó a Abraham. Ahora, déjame leerte un versículo más ahí en el capítulo 18, donde, y es un pequeño paréntesis a esto, pero no lo quiero dejar pasar, lo quiero aprovechar, ya que está ahí. Mirá lo que dice el versículo 19, cuando habla de cómo le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer y que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y dice, porque yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El conocimiento de Dios que tenía Abraham lo motivó a influenciar a su descendencia, a sus hijos. ¿Sabes? Cuando pensamos en misiones, a veces pensamos que tenemos que ir muy lejos. Empiezo siendo misionero en casa. Abraham iba a ser bendecido y de bendición a otros. Y Dios agrega algo que escapa de su control, porque la bendición la recibía de Dios, bendecir a su familia lo podía hacer, pero bendecir a las generaciones siguientes con la venida del Mesías no estaba en él. Dios lo iba a hacer. Pero sí había algo que él podía hacer. Bendecir su casa, sus hijos, su familia. Y el Señor lo desafía a Abraham a decir, bueno, hoy a través tuyo quiero alcanzar las naciones. El segundo concepto que va enganchado con esta promesa de bendición es que Dios, a través de Israel, los descendientes de Abraham, iba a bendecir a las naciones. Y esa es la extensión que sigue. O sea, primero Dios iba a bendecir a las naciones a partir de Abraham y su testimonio. Donde Abraham se movió, fue de bendición. Pero ahora, por esta decisión de él de influenciar en sus hijos, Dios iba a tomar a sus descendientes e iba a influenciar a las naciones. En Éxodo, capítulo 9, tenemos a Moisés enfrentando a Faraón. Y en el versículo 14 ahí hay un lindo concepto que nos da Moisés. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos, esto le dice Dios a través de Moisés a Faraón, y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Un rey pagano que rechazaba a Dios, pero Dios le da la oportunidad de entender que no hay otro como Él sobre toda la tierra. Y, ¿sabes? Si vos mirás la historia, cuando nosotros éramos chiquitos, en la escuela nos enseñaban la historia de los egipcios, ¿no es cierto? Sabíamos más de Egipto que de Argentina, pero bueno, era el programa, el currículum de la escuela. Nos enseñaban de los mayas también.
en aquel tiempo. No sé para qué, pero bueno. Ahora, si vos estudiás la historia de los egipcios, vas a ver que hubo periodos de mayor poderío y menor poderío, mayor poderío y menor poderío. ¿Sabés? Este momento que marca Moisés acá en Éxodo fue el último gran momento que tuvo Egipto. Fue el último gran momento. Tuvo algunas subidas más en algún momento y vueltas a caer. Algunas subidas y vueltas a caer. Pero este fue el último grande. El último grande. El conflicto con la nación de Israel lo terminó aplastando para siempre. ¿Y qué dice Dios? Yo quiero mostrar que yo soy el grande. Él es el Dios todopoderoso. No hay otro como yo en toda la tierra. Ahora, hubo un tiempo en que la nación de Israel, después de la salida de Egipto, se estableció en la tierra, y ellos también, vos lees el libro de los jueces ahí en la Biblia, y tienen subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada, en cuanto a su confianza en Dios. Le va bien, dejan de confiar en Dios, les va mal. Con el rey David se establecen, con Salomón se terminan de afirmar, y después de eso empieza otra vez una decadencia que termina con la esclavitud en Babilonia. Y uno dice, ¿y cómo Dios a través de Israel va a impactar a las naciones? ¿Sabés que ese fue el momento de mayor impacto de Israel en las naciones del mundo? Hubo un momentito con Salomón en que la fama de Salomón y el reino se extendió, pero no mucho más que eso. Vino la reina de Saba a escuchar de Salomón y de lo que era y de lo que tenía. Casi nada menciona acerca de Dios. Pero cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia, surge la vida de un hombre, Daniel. Y mayormente nosotros recordamos de Daniel la protección de Dios en los momentos difíciles, en el foso de los leones Dios lo cuidó, las profecías de Daniel, la provisión de Daniel para la vida de él y sus amigos, y no está mal recordar eso. Pero si prestás atención en la vida de Daniel, el mayor impacto lo hizo su fidelidad y confianza en Dios. Eso es lo que hizo el mayor impacto. Y presta atención cómo en dos reinos que fueron los más grandes del momento, Babilonia primero, y cuando cae Babilonia, los medo-persa, en realidad los persas, los medos ya venían decayendo dentro del imperio, vos vas a ver cómo el nombre de Dios es levantado. Vamos a Daniel, y vamos a leer 2 versículos nomás, pero que nos muestran lo que te estoy queriendo decir. El final de la vida de Nabucodonosor, Dios lo restablece en el trono después de pasar una prueba muy difícil, vivió como un animal en el campo. Si te interesa saber más, lee el capítulo 4 del libro de Daniel. Pero ahora vamos a leer el capítulo 4, el versículo 34. Al fin del tiempo, de ese tiempo de locura de Nabucodonosor, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El rey más poderoso de la tierra en ese momento, no el único, había muchos imperios, pero ese era el más grande, reconoce
la gloria de Dios. ¿Y quién lo llevó a eso? Bueno, Dios usó a la nación de Israel para llevar a este hombre a ese reconocimiento. Este imperio cae, lo tenemos en el capítulo 5 de Daniel, y en el capítulo 6 lo vemos a Daniel siendo parte del reino de los persas. Y en el capítulo 6, versículo 25, después de la historia del foso de los leones, léanla, en el capítulo 6 está. Daniel habla con el rey Darío cuando sale del foso y dice el rey Darío que escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y me gusta esta última expresión porque dice, mi reino va a pasar. Él no lo vio en ese momento, Daniel sí, si seguís leyendo la profecía de Daniel, Daniel habla de que los griegos van a venir y lo van a destruir a los persas. Él no lo vio, pero su reino fue destruido. Pero el reino de Dios permanece. Y cuando hoy leíamos, escuchábamos a Carlos leernos, ¿no es cierto?, y el Apocalipsis, que sobre el final gente de todos los pueblos, tribu y nación van a alabar al Señor. Es el único reino que permanece para siempre. El hombre decidió salir del programa de Dios allí en el huerto de Edén. Pero qué hermoso es pensar que Dios mantuvo un plan para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Hoy, y cuando digo hoy, es desde hace 2000 años para acá. Yo decía hace 2 semanas atrás, o 3, que el tiempo del fin es el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo hoy, que es desde la venida de Cristo hasta que Cristo vuelva otra vez. Entonces, cuando digo hoy me refiero a este tiempo, desde la venida de Cristo hasta hoy. Hubo un cambio. Tuvimos la venida de un Redentor. El Salvador vino. Ese Redentor, ese Salvador prometido, vino en la persona de Cristo. Nació en Belén, vivió entre nosotros con el fin de ir a la cruz. Y fue a la cruz para pagar el precio de tu pecado y del mío. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación que había nacido allí en el huerto de Edén. Y hoy comenzó un plan de Dios distinto. Podríamos decir que hubo un momento ahí, los años que vivió Jesús, que era Dios a través de Cristo tratando de tocar a las naciones, pero en realidad es Dios a través de la iglesia queriendo tocar a las naciones. Y así como en un momento fue a través de Abraham, a través de Israel, lo manifestó a través de Jesucristo, pero hoy es a través de la iglesia. Déjame ver en primer lugar algunas cositas relacionadas con el tiempo que Cristo estuvo acá. En primer lugar, Hebreos capítulo 1. Y nos dice el autor a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué hermoso es este concepto. Dios habló muchas veces a nuestros padres. Y cuando habla acá a nuestros padres la carta es a los hebreos, a los judíos, a la nación de Israel. Y el autor está diciendo, Dios habló muchas veces, y me gusta la segunda expresión, de muchas maneras. Dios se ocupa de que escuchemos y que lo escuchemos de distintas formas para que no tengamos excusa. Y el autor acá está diciendo, un día él decidió, no hablo más por profetas, voy a hablar por medio del Hijo. Y vuelvo a Juan, capítulo 1, pasaje que empezamos leyendo. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera, el mismo concepto de Hebreos, la luz, el mismo pasaje, el mismo concepto que vimos en los primeros versículos, ahora dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremendo, ¿no? El creador, pero que el hombre le dio la espalda en el huerto de Edén. Y cada vez más le dieron la espalda. Hasta que cuando vino el diluvio quedaban 8. Y de esos 8 le fueron dando la espalda hasta que apareció Abraham, que era el único. Y Dios levantó la nación de Israel. Y si mirás la triste historia de la nación de Israel, la mayoría le fueron dando la espalda. Y te doy un dato más. Si vos mirás la historia de la iglesia, hay muchos periodos que parecen oscuros porque hubo pocos que se levantaron para defender la verdad. Entre el año 500 y el 1500 hubo muy poca luz en la iglesia tradicional que había en ese tiempo. Y ¿sabés? El mundo fue creado por él, pero el mundo no le conocía. Es la condición en que está la humanidad, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y agrega algo más Juan acá. A los suyos, o sea, a la nación de Israel, vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Él venía como Mesías, como Salvador para esa nación. Y esa nación no lo quiso recibir como Salvador. Y entonces nos da un mensaje de esperanza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso es pensar que Dios decidió establecer la iglesia. Hubo un cambio en la forma de Dios de darse a conocer. Fue a través de Abraham primero, a través de la nación de Israel después, pero hoy decidió hacerlo a través de la iglesia, y el Redentor tiene un proyecto de cómo darse a conocer. ¿Sabés? Este proyecto que es la iglesia yendo al mundo, muchas veces no lo entendemos, pero ¿cuántos libros hay en la Biblia que llamamos los evangelios? ¿Cuántos son? 4. ¿Los 4 dicen lo mismo?
¿Sabés que si vos tomás los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3 fueron discípulos, 1 no? ¿Quién no fue discípulo? Lucas, ¿no es cierto? Lucas era discípulo de Pablo. Viajó mucho con el apóstol Pablo y conoció mucho las iglesias. Y sabés, cuando yo miro los 4 evangelios, con todas sus diferencias, hay algunos temas en el que todos coinciden. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ni hablar. Solamente 2 nos hablan del nacimiento de Jesús. 1, Juan, nos habla de la preexistencia de Cristo. Pero que nos escriben del mismo tema todos, no son muchos los temas. ¿Sabés cuál es uno de los temas que sí repiten los 4? Y por si fuera poco, lo repite el libro de los Hechos, y por si no alcanza, el apóstol Pablo también lo afirma. Lo que conocemos como la Gran Comisión. El mandato a la iglesia, o sea, nosotros, a ser misioneros, a ir, a llevar la gloria de Dios al mundo. Que el mundo pueda conocer a nuestro Dios. El mundo no va a conocer a nuestro Dios si no es a través nuestro, no hay otra forma. En la época del diluvio, el mundo conoció de Dios y de su plan a través de un hombre, que aunque se cree que no había llovido nunca, decidió hacer un barco porque iba a venir una gran lluvia, iba a haber una inundación. Y de repente empezó a cortar madera y empezó a armar el barquito. Era un barquito grande. Y los golpes de martillo, el ruido de la sierra, eran el mensaje de Dios a la humanidad. Viene la destrucción. Estoy haciendo un barco para salvación. ¿Sabés? Hace 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario para ofrecer salvación. Para que el mundo conozca a nuestro Dios. Y hay una sola forma de que lo conozcan, que yo sea obediente. Y aunque sé que la mayoría de nosotros conocemos los pasajes, déjame leerte estos 6 pasajes de nuevo. No voy a gastar mucho tiempo en ellos, simplemente los quiero leer. Vamos a empezar con Mateo, vamos a ir en el orden de los libros. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de esta era. Yo voy a estar con ustedes presente. La seguridad de la presencia de Jesús mientras obedecemos. Y la obediencia la podemos resumir en los conceptos que Mateo nos pone acá. ¿Y cuáles son los conceptos? Ir, que es predicando el Evangelio. Ahora vamos a leer Marcos 16:15, que dice, mientras vamos, predicamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer discípulos, bautizando y enseñando, dice el versículo 20. Las 3 cosas, ir, bautizar y enseñar, que son las 3 patas del banquito del discipulado. La tarea es hacer discípulos. Pregunto. ¿Decís que sos hijo de Dios?
¿Sabés que de acuerdo a nuestra capacidad, cada uno de nosotros somos más fáciles para una cosa que para otra? Hablas de Cristo y alguno dice, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Discipulás? ¿Integrás a tus discípulos a una iglesia local? Y hay una cosa, un problema que tenemos los más viejos en Cristo, estoy diciendo, ¿no? Los más viejos en Cristo. ¿Saben cuál es la situación que tenemos? Como lo hice hace 20 años, ya está. No, es un mandato permanente, para siempre, constante. No puedo dejar de hacerlo. Marcos, capítulo 16, le decía recién, el versículo 15. Y les dijo Jesús, justo antes de ascender, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este concepto de ir no es que me está mandando a un lugar específico. La palabra ir es yendo y es mientras voy por la vida. ¿Vas por la vida? Hoy viniste de tu casa al lugar de reunión. ¿Sí? Fuiste avanzando. ¿Te cruzaste con gente que no conoce a Cristo? Bueno, Señor, ¿cómo aprovecho las oportunidades que tú me das? Mientras voy por la vida, en el trabajo, en el convivir en el barrio, mientras voy por la vida, voy compartiendo la palabra de Dios al que no la conoce. Siempre digo algo, y quizás me lo escuchaste muchas veces, lo vuelvo a decir. Estoy acá porque alguien me habló. Vos estás acá porque alguien un día te habló. No sé dónde, cuándo ni cómo. Capaz que ni te acordás quién fue el primero. Capaz que sí, no sabes ni dónde está ahora. No importa, alguien te habló de Cristo. Y ese alguien sembró la semilla por primera vez. Y después el Señor usó a otro, a otro, a otro. Bueno, mientras vamos por la vida, vamos sembrando la palabra. El tercer concepto está en Lucas, capítulo 24. Jesús se aparece a los discípulos y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Le está hablando a discípulos que todavía no entienden lo que pasó. Teníamos un proyecto de reino y se nos vino todo abajo. Nos mataron al líder. Y ahora el líder aparece resucitado y dice, el plan es distinto. Y le dice, mi plan va de acuerdo a la Escritura. No soy un libertador de la opresión de los romanos. Soy la simiente de la mujer que viene a traer libertad de la esclavitud del pecado. Así está escrito, versículo 47. Después de resucitar, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y lo mira y le dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y esta promesa es la que él había hecho en Juan capítulo 14, que cuando él se iba a venir el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20,
un pasaje similar al de Lucas, se le aparece a los 12, charla con ellos, le dice el versículo 19 al final, pasa a vosotros. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre a mí, con el plan de venir a este mundo para hacer la obra, ahora yo los envío a ustedes para que vayan. Y el último, el anteúltimo, vimos 4, dije que eran 6, Hechos 1:8, va a decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan del Señor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos empieza a desarrollarse este plan y empiezan a salir. Después, en Hechos 8 van a Judea, en Hechos 11 empiezan a ir hasta lo último de la tierra y en Hechos 13 empiezan los viajes misioneros de Pablo. Y Pablo, predicando en una de esas iglesitas nuevas que está fundando, en Hechos 13, va a decir en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y a mí me sorprende este último concepto porque los discípulos escucharon y salieron. Pero los discípulos de los discípulos, Pablo era un discípulo de Bernabé. Y él tenía el mismo concepto, la misma convicción de un mismo llamado. Dios me está mandando a ir hasta lo último de la tierra. Tengo que salir y mientras voy predico, mientras voy enseño, mientras voy integro personas a la iglesia, pero tengo que ir hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros pensamos en el mes misionero como la iglesia, vemos a un Dios obrando. Yo dije en un momento, no vamos a mandar a nadie a ningún lugar, porque es Dios quien está haciendo la obra, es Dios que está moviendo. Y si vos venís y me decís, o decís a la iglesia, Dios me está moviendo a ir a tal lugar, vamos a orar como iglesia y vamos a decidir de qué forma y en qué momento vamos a ir a ese lugar. De acuerdo a lo que entendemos como el llamado de Dios para la iglesia, entendemos que Dios llamó a la iglesia para fundar iglesias, para reproducir iglesias. Y si esa es la convicción en tu corazón de ir a algún lugar a fundar iglesia, queremos ser parte, pero vamos a ir detrás de Dios, de lo que entendemos que Dios nos está guiando. Yo decía de este muchacho de Salta que me llamó diciendo, ¿a quién vas a mandar? A nadie, a nadie. Muy seguido recibo informes de locales donde en un tiempo funcionó una iglesia y hoy están cerrados. Y está la gran pregunta, Eduardo, ¿no tenés nadie para mandar? No, no tengo nadie para mandar. Dios es el que está haciendo la obra. Y si hay alguien que está yendo como iglesia, lo vamos a acompañar, como acompañamos a Samuel como iglesia para ir a Perú, a Felipe para ir a Villa María, Córdoba. Como comunión de iglesias, apoyamos a Paco Isra cuando entendimos que Dios los estaba llevando a México, a Jorge a Tucumán, a Santi a Corrientes. Y queremos seguir soñando con personas que vayan. Pero es Dios quien está haciendo la obra. Y quiero invitarte a que abras tu mente y tu corazón en estos días, no importa la edad que tengas.
El otro día una viejita que cumplió años de la iglesia, nuestra amiga Lina, dice, me parece que soy la más vieja. Digo, Lina, cuando uno tiene un amor por el Señor, no importa la edad que tengamos, todavía podemos hacer algo por Él, cuando le conocemos a Él. No importa lo niño que somos, no importa lo adolescente, lo jovencito que somos. ¿Saben? Abrí tu mente y tu corazón a decir, Dios, ¿dónde me querés usar a mí? Para llevar tu gloria. Porque la meta más alta del creyente es glorificar a Dios. Y permítanme, yo he usado esta palabrita un par de veces hoy y dejé para el final una pequeñísima explicación. ¿Qué es dar gloria a Dios? Y saben, se traduce de una forma muy simple. Darle honor, honra, levantar su nombre en alto para que todos lo vean. Para que todos vean y conozcan el Dios que tenemos. Eso es glorificar a Dios. Juan usó una expresión, Juan el Bautista, usó una expresión muy linda cuando le tocó hablar de Cristo. Y dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me achique para que Él se levante. Y estaba hablando en la humanidad de Cristo. Él había venido como profeta y estaba haciendo un gran impacto en la nación. Y la nación se estaba dando vuelta y mirándolo a Él. Y Herodes dijo, a este lo encarcelo y después terminó cortándole la cabeza. Me lo saco del medio. Pero él dijo, ¿qué importa? Si mi tiempo ya pasó, yo tengo que ir menguando, el que tiene que ser levantado es Cristo. Bueno, el que tiene que ser levantado es Cristo. Cristo tiene que ser dado a conocer en las naciones. Y va a ser dado a conocer en las naciones a través de la iglesia. A través tuyo, a través mío. Y cuando hablamos de misiones, hablamos de uno que va, una iglesia que envía, y una iglesia que envía me habla de gente que da dinero y gente que sostiene en oración. Entonces, hay uno que va, una iglesia que envía, y para enviar afirmamos al que va y damos dinero y oramos por la persona. No sé en qué lugar estás, en qué lugar podés estar con el fin del mundo. Por ejemplo, creo que nunca voy a ir con Miguel o uno de sus hombres a Siria, al menos mientras esté la guerra. Matías hoy va a una zona de Colombia donde hace 30 años no se podía ir. Bueno, tal vez cambie la situación en Siria y se pueda ir dentro de 10, 15 años. Pero hace 30 años ahí lo mataron a Ramón, porque hablaba de Cristo y perjudicaba la producción de cierta sustancia que después venía para acá. Y que hacían mucho dinero y sostenían un ejército clandestino. Lo eliminaron a Ramón, listo, ya está. Entonces no se podía ir, era difícil. Bueno, hay ciertos lugares que no iría yo, pero puedo ser parte con el que sí va. Hay lugares donde no voy por distancia, hay lugares donde no voy porque no puedo estar en más de un lugar a la vez. Entonces puedo ir de otra manera. Puedo ir como iglesia a través de la oración y de la ofrenda. Pero juntos vamos al mundo a levantar el nombre de nuestro Dios en alto. Eso es glorificar, darle la honra debida a su nombre. Porque la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Él. ¿Sabés que cuando miramos la Biblia, tenemos la tendencia de mirarla a ver cuánto me ayuda? ¿Y qué tiene Dios para mí? Y que no está mal, pero lo central es qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Dónde la Biblia lo pone a Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? Y yo estoy por detrás.
Romanos 12:1, el apóstol Pablo va a decir: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Querés tener un culto bueno, lindo, correcto? Presentate delante de Dios diciendo: Dios, acá estoy, úsame como vos querés y en lo que vos quieras, para dar a conocer tu nombre a las naciones. Permitime leerte un salmo, el Salmo 67. Lo voy a leer todo, es cortito. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, porque juzgarás los pueblos, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Quiero centrarme en los primeros 2 versículos y, si prestás atención, los otros 5 acompañan esos 2. El primero es un pedido del salmista para la bendición de Dios sobre su vida. ¿Y quién no la quiere? Fíjate que dice: Dios tenga misericordia de nosotros, hace lo propio, decile a Dios: Dios, ten misericordia de mí, no me trates de acuerdo a mis pecados, sino trátame de acuerdo a tu gracia. Porque si me tiene que tratar de acuerdo a mi pecado, estoy chau. Señor, trátame de acuerdo a tu gracia, dame tu bendición, dame tu bien. Y Señor, que yo pueda ver tu rostro, que mi vida esté de tal manera que yo me deleite estar en tu presencia. Ese es el pedido. El versículo 2 dice a dónde nos tenemos que enfocar con ese pedido. No en mí, sino en las naciones, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. El buscar la misericordia, la bendición, el resplandor del rostro de Dios para mi vida es con el fin de que el nombre de Dios sea conocido en el mundo. Somos egoístas, sí, y queremos el bien de Dios para yo estar bien y cómodo. Cuando el salmista dice: busca el bien de Dios, para que eso sea la herramienta para dar a conocer el nombre de Dios al mundo. Que el mundo vea la persona y obra de Dios. Y un último versículo, el Salmo 86. Tiene que ver con el concepto de Apocalipsis. Dice el versículo 9: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Qué hermoso es pensar que estamos puestos para llevar gloria a Dios y para que a través de nosotros, la iglesia, el nombre de Dios sea levantado en alto. Y cuando Dios permite la prueba, las dificultades, el dolor, es porque quiere trabajar en mi vida, en tu vida, para que el nombre de Él sea conocido. Y si nosotros dejamos de mirarnos a nosotros mismos y decir: lo miro a Él y cómo levanto en alto su nombre con mi vida,
voy a ser desafiado a la obra misionera. Voy a ser un misionero donde estoy. Porque eso es lo que es el misionero. El que levanta en alto el nombre de Dios para la gloria de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por poder compartir este tiempo. Gracias porque podemos disfrutar de la comunión en Cristo. Gracias porque por Él, por su obra, por su salvación, hoy nosotros tenemos vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.